Hola de nuevo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa, Volviendo a las Raíces. Mi nombre es Débora, aquí estoy nuevamente con mi esposo, Gerald, en este día, en este privilegio que nos ha dado el Señor de poder estar junto a ustedes, amigos, hermanos, aquellos que nos ven por primera vez. Somos Iglesia de Cristo Vida Nueva, desde la ciudad de Estocolmo, Suecia, de Ministerios Ebenezer. Y les damos las muy gratas bienvenidas. Es un gozo, una alegría poder compartir este espacio con ustedes. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta tarde a este tu programa, Volviendo a las Raíces. Vamos a ir aprovechando bien el tiempo, hermanos, para aprovechar esta hora que tenemos por delante y poder traer, como quisiéramos hacerlo, de la mejor manera, como Dios nos guíe también, y que sea para su gloria, el tema que hoy día tenemos para usted. Y antes de decirle el nombre, aunque ya usted lo está viendo seguramente en la pantalla, déjeme decirle de que cuando, hablando con Débora, mi esposa, con respecto a este tema, me decía yo a mí mismo, analizando, pensando, filosofiando, meditando, como usted use la palabra correcta, me decía, vamos a hablar de la sensatez, pero yo soy un hombre insensato y voy a hablarle a gente insensata que vive en un mundo insensato, porque me acordé de Isaías cuando vio esa gran visión, que vio al Señor sentado en su trono y él decía, ay de mí que soy un hombre pecador y que moro en medio de un pueblo pecador, decía él. Yo decía, ay de mí que soy insensato y vivo en un mundo de gente insensata. La verdad, cuando escuchamos esta expresión no es muy positiva, ciertamente. Siempre cuando escuchamos hablar de una persona con respecto a ser sensata, a veces somos hasta un poquito sarcásticos inclusive para hablar de este tema. Mira, inclusive también me puse a pensar, me puse a analizar con respecto a dando como una evaluación de mi vida. Las cosas buenas que hice en el pasado, si fueron sensatas, las cosas malas, si fueron insensatas. Y de ahí también el Señor me habló con una palabra que está en Eclesiastés, donde dice de que no sea de esos que piensan que los tiempos pasados fueron mejores que los que estamos viviendo hoy día, porque eso es de poco sabio, dice, y eso es a la verdad, eso es ser insensato. Mire, yo no sé si usted alguna vez a lo mejor ha escuchado esta expresión, eres un insensato. No sé si lo ha escuchado usted, por lo menos yo lo he escuchado. No sé si ha escuchado esta expresión, pero ¿qué tienes en la cabeza? ¿Eres un descabellado? Cuando mi esposa escuchó esa palabra me decía, ¿cómo que no tiene cabello? No, lo que quiere decir esa palabra es que no piensas, es que haces cosas imprudentes o actitudes o acciones que a la final no son sabias, sino que son de un hombre o de una mujer que actúa sin sabiduría o insensatamente. Y ese es el tema que hoy día vamos a estar hablando. Estamos en el año en el año de la recuperación. Estamos en el año de la recuperación y tenemos esa palabra profética de que Amén, sí, si el Señor lo ha dicho que te vas a recuperar, tienes que creerlo en fe, tenemos que tener esa confianza, porque me incluye yo, tenemos que tener que nos vamos a recuperar y vamos a recuperar la sensatez. Aleluya. Queremos a través de esta hora, como le mencioné, hablar de cuáles son las causas y más bien cuáles son las razones y las cosas negativas que atrae cuando andamos en un camino de insensatez. ¿Cuáles son las consecuencias que hay en este camino? Y también vamos a ir concluyendo luego con cómo me recupero de la insensatez. Quisiera también traerle un poquito de qué es lo que significa la palabra sensatez, sus sinónimos, sus antónimos. ¿Qué me dices, Débora? Bueno, ya entrando en el tema, ya que saben que es recuperando la sensatez, hemos averiguado sobre esta palabra un poquito más profundo.
¿Y qué es ser sensato? Según el diccionario de la Real Academia Española, esta palabra significa prudente, cuerdo, de buen juicio. También tiene sus sinónimos. Tal vez no usamos siempre esa misma palabra, sensatez, sino usamos la palabra como sabio, prudente, maduro, cuerdo, juicioso, serio, medido o precavido. Yo creo que hay varias de estas que no podemos reconocer en nuestro vocabulario de cada día, tanto como cuando hablamos de la palabra del Señor. Y también tiene sus antónimos, la palabra sensato, que es imprudente, insensato, descabellado, como mencionaba anteriormente, que no es sin pelo, sino que significa otra cosa, absurdo, bárbaro. ¡Qué bárbaro! Se dice, en Centroamérica se usa más esa palabra, yo creo. Loco, anormal. Yo creo que también hemos usado alguna vez esos antónimos de alguna o en una o en otra ocasión, ¿sí o no? Así es, así es. Pero también da la impresión que tomamos de una manera negativa y sarcástica cuando hablamos de una persona sensata. Un ejemplo, ¿qué puedes decir tú de ese ejemplo? Un ejemplo, por ejemplo, cuando alguien le dice, una dama le dice a otra dama, qué sensato es tu esposo. Sus razonamientos, su manera de ser, sus actitudes. Pero del otro lado, la dama no lo dice, no responde, pero lo piensa. Si lo conocieras, lo insensato que es. Ese hombre que tú ves ahí no es tan como tú piensas que es. ¿Y es por qué? Porque nos cuesta reconocer de que a veces actuamos con sensatez, hermano, como muchas veces actuamos con insensatez. Así es. Ciertamente, porque todos estamos nadie puede decir de que a veces alocadamente, mire, el rey David era un hombre que la Biblia habla de que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero hizo una insensatez de meterse con una mujer equivocada, matar a su marido y traerse las consecuencias de esa insensatez que hizo. Amén. Y así vamos a entrar en el tema en esta tarde con ustedes, con el versículo principal de esta tarde, que se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículo 17. Y en esta versión, Biblia para hispanoamericana, lo dice así: procederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los rebeldes recuperen la sensatez de los rectos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Gloria a Dios. Aleluya. De esto vamos a hablar. De esto vamos a hablar y nos gustó esta versión. ¿Por qué? Porque esta versión está hablando de recuperar la sensatez y que los rebeldes, en otras versiones dice los desobedientes, que recuperen otra vez esa prudencia, esa sabiduría, ese ser cuerdos nuevamente. Mire, este versículo nos habla, si usted es lector de la Biblia y le gusta leer la Biblia, y si no, le recomiendo lea la Biblia. Ese es el manual de Dios, los pensamientos de Dios. Aquí el Señor estaba hablándole a un hombre, a Zacarías, un profeta que estaba sirviendo en el templo, que no había tenido hijos, su esposa ya era pasadita de edad, él también pasadito de edad, bastante pasadito de edad, y el Señor les habla de su hijo, del Juan el Bautista, y habla cuál iba a ser el mensaje, la misión, el propósito con el cual ese hijo iba a venir. Usted puede leer este capítulo 1, es fascinante, poderoso, precioso, porque cómo a veces Dios nos habla y cómo nosotros a veces no le creemos a Dios, porque este hombre no le creyó a la verdad. Cuando el Señor le dijo
ese hijo que van a tener ustedes, dice, él va a preceder al Señor con el espíritu y el poder de Elías. O sea, él estaba hablando de Juan el Bautista, ese gran profeta de Dios, que su mensaje era, vuélvanse, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Esta es una versión más sencilla. Él daba un mensaje allá en el desierto, vestido con pieles de camello. Dice que comía saltamonte y miel silvestre, langosta también, para otros que quieran entender. Y dice de que el mensaje de este hombre era un mensaje de que el pueblo de Israel se volviera. Y dice que él tenía esa unción que tenía el profeta, este gran profeta poderoso del Antiguo Testamento, Elías, ese profeta que hizo descender fuego del cielo, ese profeta que el Señor lo alimentó cuando estaba huyendo, ese profeta que fue arrebatado en carros de fuego, ese gran profeta de Dios. Ese profeta que tenía que su discípulo o su sucesor le pidió esa doble unción y que la recibió, por supuesto. Entonces estamos hablando de este gran hombre de Dios, este profeta Elías. Y cuando comenzamos a hablar, hermanos, con respecto a este tema, tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Hay un texto en Jeremías capítulo 6, versículo 16, hablando de la insensatez. Tenemos que tomar, como quien dice, un stop, una pausa. Mire lo que dice este versículo. Así dijo el Señor, paraos en los caminos. Es tiempo de pararse. Si estamos andando con insensatez en la vida, si estamos, como quien dice, y perdone la expresión, metiendo las patas, a lo mejor suena un poquito grotesca, pero si estamos haciendo lo incorrecto, si en vez de ser nuestras vidas de bendición están siendo de peligro, de perjuicio, de daño a otras personas, porque quiero decirles de que una vida insensata no solamente te perjudica a ti mismo, perjudica a todos los que están a tu alrededor, porque no solamente tú eres el afectado, todos los que están a tu alrededor son afectados. Y dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy día hay mucha gente que no tiene paz, hoy día hay mucha gente que no tiene reposo, hoy día hay mucha gente que no tiene descanso, pero el Señor nos quiere darse. En el nombre de Jesús, Él quiere que tú recibas esta paz, este descanso, pero tienes que pararte. Tienes que evaluar tus caminos. Tenemos, porque me incluyo, tenemos que evaluar nuestros caminos y preguntar, ¿cuál era la senda antigua? Interesante, en este versículo, en otras versiones dicen, deténganse. O sea, no es una petición, es como una orden. Sí. Es como decir, aló, paren, pensemos aquí. Y dice en otra versión aquí, en el cruce. Yo no sé, muchas veces yo creo que en algún momento de nuestras vidas nos sentimos que estamos en un cruce. Y decimos, en nuestra alma decimos una cosa y pensamos una cosa, pero el Señor quiere que caminemos en el camino de Él. Dice, párense, deténganse y miren bien, ¿dónde andan? Es interesante, se puede profundizar mucho con ese versículo, pero no tenemos ese tiempo. No hay el tiempo, pero sí lo que me llamó la atención es que hay que pararse. Hay que pararse y meditar. Si estamos caminando por el camino de la sensatez o estamos caminando por el camino de la insensatez. Hay que autoanalizarse. Autoanalizarse. Mire, hablando de Juan el Bautista, aunque al principio muchos pensaban de que a la verdad él era el Cristo, él mismo dijo, no, yo no soy el Cristo, yo soy una voz, decía él, del que clama en el desierto y vengo con una misión, con un propósito de preparar el camino del Señor. Hermanos, su misión no fue fácil, fue peligrosa. ¿Por qué? Porque vino un tiempo donde el pueblo de Israel estaba envuelto en otras cosas, en idolatría, tenían una invasión, los romanos les habían invadido, había brotes de violencia de una u otra manera, o sea, de que era un tiempo difícil para la nación. Pero él vino con un mensaje que decía reconciliar a las familias. Dice que
el mensaje de él era que iba a hacer volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos, como ya estaba escrito en Malaquías, de recuperar a los rebeldes o desobedientes y de preparar a ese pueblo para esa aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, podría decir, hermano, de que él tenía una misión bien difícil. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, mire, era como que iba a ser un cirujano que iba a hacer trasplante de corazones. ¿Por qué hablo de trasplante de corazones? Así es. Porque este versículo dice de que habla del corazón. Todos esos problemas estaban en el corazón. De recuperar, de preparar. En otras palabras, de que usted puedan recibir un nuevo corazón. ¿No crees, Débora, que estamos viviendo esos mismos tiempos donde estamos viviendo lo mismo? Cristo viene pronto, hermanos. Amigo, Cristo viene pronto, y esto no es una publicidad cliché, como se dice. La palabra lo dice. Mire, los tiempos que estamos viviendo, las situaciones que estamos viviendo, las diferentes tipos de violencia que se están levantando aún en medio de nosotros. Entonces, todo esto muestra de que el Señor está pronto a su venida, y estamos viviendo, ¿verdad? A la verdad, Débora, los mismos tiempos que vivió Juan el Bautista. Eso me llamaba la atención cuando hablaba mi esposo de que Juan el Bautista vino a ser como un cirujano, y yo, como trabajo dentro de medicina y en un hospital, lo llevé a compararlo un poquito con lo que yo veo en esa área. Y me llegó a pensar en el trasplante de corazón humano. Entre eso, las enfermedades cardiovasculares. Y para eso les traje un pequeñito dato de estadístico. Se sabe que las enfermedades cardiovasculares fueron la razón más común de mortandad en mujeres y hombres aquí en este país, Suecia, durante el año 2019. Esto fue antes del corona. Este grupo representa 31% del 100% de todas las muertes, tanto de mujeres como de hombres. O sea, es un porcentaje bastante grande. Sí. A nivel mundial, es la forma más común de fallecimiento. 4 de 10 mueren por enfermedades relacionadas con el corazón, con enfermedades del corazón. Y esto me llevaba a mí a comparar un poco la muerte física, que es la más común en el mundo, con lo que puede ser la muerte más común en el mundo espiritual, hermano, querido amigo que nos estás escuchando, para el ser humano. Y se puede, ¿cómo se puede decir? Ecualizar, comparar de la misma manera, porque hay muchos todavía que no conocen al Señor, y esa muerte espiritual en sus corazones está ahí, si no son salvos. El problema no está en no tomar en serio esta condición que nos puede llevar a una muerte, no solo la física, porque también es algo importante, ya que es un gran porcentaje de muerte, sino debería importarnos más aún esa muerte espiritual, de no caer, a llenar ese porciento en la muerte espiritual. Por eso Dios nos dice en su palabra, en el libro del profeta Ezequiel, cómo podemos evitar esta muerte en estos tiempos finales que estamos viviendo. Y quisiera leerles unos versículos que se encuentran en Ezequiel 18:31, en esta versión, Biblia hispanoamericana, Biblia para, sí, esa, que dice así: dejen a un lado la conducta rebelde. Volvimos a lo que habíamos mencionado de la rebeldía que han llevado, y procúrense un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, pueblo de Israel? ¿Por qué
hemos de morir. Si tenemos esa elección tan gloriosa de poder cambiar ese final, entonces hay que hacerlo, hermano. No podemos perder más el tiempo. También dice en Ezequiel 36, 26, en la misma versión, les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo en medio de ustedes. Les arrancaré, ahí está el trasplante, les arrancaré del cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ese corazón está lleno del poder del Señor, mi hermano. Es tremendo. Esta palabra me hizo realmente reflexionar, amados amigos, hermanos, que en otras palabras es necesario ese trasplante de corazón donde mora solo Dios y donde su espíritu nos transforma y nos vivifica para estar preparados para su venida. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que tengamos ese corazón de acuerdo a Él. ¡Qué hermoso trasplante! Sí, me hace pensar también en Proverbios capítulo 4, si no recuerdo muy bien, 4:23. La Biblia nos habla de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice. Así es. Porque de él mana la vida. Ajá. Tan importante. O sea, es tan importante, hermano, que lo que guardamos en nuestro corazón. Porque dice que de nuestro corazón, dice que mana la vida. Ahora, ¿por qué el corazón? Porque yo me hice la pregunta, ¿por qué el corazón? ¿Por qué no podría decir? Porque de nuestra mente, de nuestro intelecto, sino que del corazón. Mire, Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que, hermano, la decisión, hermano, amigo, la decisión la tiene usted. Usted es el que tiene que decidir. Usted es el que tiene que decir si cree en su corazón al Señor Jesucristo y lo recibe como su Salvador o se vuelve a Él, como es el mensaje de acá, de este profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, que el mensaje de él era de ir y de hacer que volvieran los padres a los hijos y que recuperaran los insensatos, aquellos que eran creyentes pero que estaban viviendo desobedientemente, que volvieran otra vez a el Señor. Aleluya. Entonces, ¿cuáles son las conductas y sus consecuencias que nos hacen vivir como personas insensatas? Y quisiéramos desarrollar esta parte contestando esta pregunta. Y una de las razones cuando andamos en caminos insensatos, también como la insensatez contamina ese corazón. Y la insensatez como arruina nuestras vidas. Eso vamos a tomar ahora. Esas tres preguntas queremos contestarle. Bueno, ahí está. Cuando andamos en insensatez. Porque dice, en Jeremías nos decía, paraos en los caminos. ¿No es así? Paraos en los caminos. Amén. Y dice, si tenemos que pararnos en los caminos es porque estamos andando en un camino equivocado. Claro. Entonces tenemos que analizar, pararnos, evaluarnos y ver si el camino en el que andamos es el camino de la prudencia o estamos hablando en un camino de insensatos, en un camino de personas no cuerdas. Entonces mire lo que dice cuando andamos en caminos insensatos. ¿Qué dice? Dice aquí en el Proverbios, capítulo 21, versículo 16, dice así: quien se desvía del camino de la sensatez irá a parar al reino de las sombras. ¿Y qué quiere decir aquí estas sombras?
En el diccionario Strong, en el numeral 7496, sombras, aquí en este versículo se refiere a como un fantasma, como muertos, como la muerte en sí. Esa sombra habla aquí. O sea que es importante saber cómo el que se desvía, eso es lo que le espera, esa sombra. Claro. Y que tenemos que ver de que hay sombras y sombras, hermano. Porque Sí. aquí estamos hablando de sombras de muerte. Pero si usted lee el Salmo 91, versículo 1, dice de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí hay otro tipo de sombra. Y esa sombra no es del reino de la muerte. Esa sombra es de protección. Esa sombra es de cuidado. Esa sombra es de amparo. Esa sombra es de sombra. O sea, de que tenemos que ver de que hay sombras y sombras. Hay diferencia. Hay diferencia. Sí. Y si citáramos más versículos, podríamos citar un versículo en el Nuevo Testamento cuando dice de que en Lucas 1:35, por ejemplo, habla de que cuando el ángel Gabriel le habla a María, dice de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella. Y dice que el poder del Altísimo la iba a cubrir con su sombra. Entonces ya estamos hablando de otra sombra. No es la misma sombra del reino de las muertes, ni la misma sombra de el Omnipotente, sino que esta es una sombra de parte de Dios que viene sobre ti. Que la cubrió, claro. Que la cubrió. Entonces tenemos que, hermanos, mira, el que anda en caminos insensatos, tenemos que pensar en qué camino andamos, porque puede ser que estemos caminando hacia la muerte. Eso es lo más terrible, que estamos caminando hacia la muerte. Hay que saber diferenciar a dónde nos lleva. No podemos seguir viviendo la vida por vivirla. No. No, claro que no. Otra cosa, Débora, y es de que nosotros tendemos mucho a mirar lo exterior, pero muy poco nos miramos al interior. Juzgamos por lo que vemos, juzgamos las personas por lo que vemos, y eso es insensatez. Porque a veces juzgamos a las personas por su apariencia, por su color, por su posición, Claro. por su etnia, por su credo. Y Dios no nos llamó a ser jueces, hermanos. El único juez es Él en ese sentido. La insensatez contamina el corazón. Tremendo, tremendo. Hablando del corazón, como Hablando del hablábamos corazón. anteriormente, ahí en Marcos, en capítulo 7, versículo 20 al 23, dice, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces aquí vemos, hermanos, de que no es lo que tú te metes a la boca. Porque mucha gente piensa de que aquí estaban juzgando al Señor, a la verdad. Le estaban diciendo que tus discípulos comen en días de reposo. Y Él le dijo, mira, lo que contamina al hombre no es lo que entra, ni lo que se va por la letrina, tampoco. Lo que contamina al hombre es lo que está en su corazón. Y mire lo que dice este versículo que acaba de leer Débora. Dice de que en el corazón, ahí están los malos pensamientos. Sí. Ahí en el corazón están todas esas maldades, todas esas impiedades que escuchábamos días atrás cuando nuestro pastor predicaba, hablaba de las impiedades. Todas esas impiedades salen del corazón. Así es. ¿Y sabes qué? Contaminan al hombre. Contaminan. Entonces, mire, Débora, si te podrías leer también ese de Eclesiastés 9:3, qué bueno este versículo. Me gustó cuando lo encontramos. Tremendo. Y que hablaba con respecto al corazón también. Dice en Eclesiastés 9:3, en la versión Reina Valera del 60, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos,
y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Ahora, hermano, amigo que me escuchas, mire, Tremendo. póngase sensato por un momento. ¿Valdrá la pena vivir toda una vida insensata con todos estos males en tu corazón, con toda esta contaminación en tu corazón? Al fin y al cabo te vas a morir. Pero lo terrible, hermano, es de que no te vas a morir y ahí se acaba todo. Lo terrible, y perdone que me exalte, lo terrible es que la vida no termina ahí. Ahí comienza la vida eterna. Entonces tenemos que tomar decisiones hoy. Es el día de salvación. Sí. Hoy tenemos que descontaminar ese corazón. Hoy tenemos que dejar abandonar esa... Todos los días. Sí, sí, pero hoy día tenemos que comenzar a abandonar esa vida, ese camino donde hemos sido contaminados. Porque si te afectara a ti solo, no hay ningún problema. Pero imagínense una persona, por así decir, envidiosa. Va a contaminar todo el que está alrededor suyo. Una persona orgullosa. Una persona avara. Calumniadora. O sea, el problema no es solamente tú. Si tienes hijos, le vas a transmitir esa clase de enseñanza también. Claro. Esa clase de maldades. Entonces, hermano, si fuese uno solo, no hay problema, eres tú solo. No. Pero los que están a tu alrededor. Por eso que el mensaje de Juan el Bautista era de que él venía a reconciliar. Exactamente. En el seno familiar. ¿Cuántos problemas no hay hoy día? ¿Ah? Así es. Aquí se hacen las cosas como yo quiero, por así decir a veces. Y basta. Y golpeamos la mesa. Pero tienes que instruir, porque la Biblia dice, instruye al niño. No es solamente decirle, no vas, te prohíbo. Tienes que instruir, tienes que decirle el por qué. Sí. ¿Cuál es el fondo si sigues en ese camino de necio o de insensato? Entonces, ¿por qué? Para que el día de mañana no diga, este niño no me hizo, esta niña no me hizo caso. Y haya esa división entre padres e hijos. O sea, hermanos, perdone, a lo mejor algunos dirán que yo soy un creyente hippie, pero yo quiero buscar siempre la razón de las cosas. No podemos prohibir solamente, decirle al niño, hablando del niño, no te unas con niños de color extraño. Ella no entiende eso, pero el que me entiende, no, uno no puede decirle eso al niño. Usted tiene que explicarle las razones. Usted tiene que instruir. Por eso es que la Biblia instruye al niño. Y aún cuando fuese viejo, no se va a apartar. Así es, así es. ¿Por qué entonces la insensatez arruina nuestra vida? Bueno, lo dicen en Proverbios, si les muestro aquí, 19, versículos 2 y 3, dice, son diferentes versiones. El alma sin sabiduría no es buena, y el presuroso de pies peca. A veces, como dicen, hablamos antes de pensar y decimos cosas que tal vez no deberíamos haber dicho sin pensar. O sea que a veces hay que no apresurarse demasiado para no pecar con nuestra boca. Dice también, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez esa expresión. No, Dios no está conmigo porque me ha pasado esto, perdí mi casa, perdí mi matrimonio, perdí mi familia, perdí mi trabajo. No existe Dios. Y todo es la culpa de Dios. No, hay hambre en el mundo, hay toda la guerra, todo es culpa de Dios. Pero así piensa la gente insensata, lamentablemente. Eso es lo insensato. Así piensa la gente insensata, que ellos mismos han arruinado su vida. Sin mirarse hacia adentro. Sin mirarse hacia mí. Y otras cosas, ¿por qué? Porque no quieren recibir sabiduría. Y cuando hablábamos de sabiduría, queremos hablar de entendimiento. Claro. Que entren a la cordura, que entren a poder saber las cosas. Mire, la Biblia es un manual
pero no solamente un manual de reglas, es un manual de vida. Ahí, si usted quiere recibir esa vida que el Señor Jesucristo nos prometió, lea la Biblia. Ahí usted se va a instruir, ahí usted va a recibir sabiduría, ahí usted va a recibir enseñanza, ahí usted va a hacer su vida prosperar. Así es. ¿Por qué? así Porque es. este hombre, de este versículo de Proverbios 19:3, él mismo ha arruinado su vida y encima de eso le echa la culpa a Dios. Qué fácil echarle la culpa a otro. No me fue bien, le echo la culpa a la... Es lo que hizo Adán, pues. No fue la culpa mía, Señor. Fue la mujer que me diste. Eso fue una insensatez de Adán, echarle la culpa a Eva. Tenemos que aprender a mirarnos hacia adentro antes y cuidar nuestro hablar. También dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría O sea, y la enseñanza. Entonces, increíble, hermanos. Pero Qué mire lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Son de aquellas personas que dicen, no, yo soy ¿Qué como soy. tiene que enseñarme esa...? Sí, por así, hermano, sea un estudiante de la Biblia. Escuche, aprenda de otros. No sea así cerrado. Que dice, no. Ya yo lo que aprendí, lo aprendí y que yo no necesito que nadie más me enseñe. Tenemos que aprender. Porque hay muchos que sí conocen de la palabra incluso, pero tienen su manera, su rutina y de ahí no salen. O sea, que no, así me enseñaron y así voy a seguir y así voy a morir prácticamente. Y desprecian de la enseñanza muchas veces de los ministros de Dios también, de la sabiduría y esa enseñanza que viene de revelación del Señor. Claro, porque a veces miramos a las personas también, y digo yo, a veces ven quién es el que enseña y eso tampoco no está correcto, porque mire, hasta el hermano más humilde tiene algo que decir de parte de Dios y nuestra actitud debería de también ponerle oído y escuchar lo que Él me puede dar de parte de Dios. Sí. Hay otro versículo que dice, Oseas 4:6, dice de que mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Esta es la Reina Valera 1906, pero la Reina Valera 1602, pero la 1909 también dice lo mismo. Dice, le faltó sabiduría. Y está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de otro pueblo, está hablando del pueblo de Dios. Eso quiere decir de que entre nosotros todavía hay muchos que somos faltos de sabiduría. Mucho. A nosotros incluidos nos falta todavía mucho que entender. Nos queda mucho, hermano. Entonces, pero estamos en ese proceso de querer. Y aunque ese talado duele a veces, pero sí tenemos que aprender. Sí, y no seamos solamente, como quien dice, oidores olvidadizos, sino que usted vaya, abra su... Este hermano está hablando mucho, esta hermana está... Voy a ir a la Biblia para ver qué dice. Investíguelo usted mismo. Dese cuenta usted. ¿No? Y también si uno sigue leyendo aquí, también dice, porque desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo peligro, hermano, amigo. Esto es lo que yo te decía, Débora, de la familia, que aquí los perjudicados no solo es la persona misma, sino la generación que viene, atrás y más atrás, porque ellos son los que van a ser afectados. Es tremendo. Sí. O sea, y aquí hablamos de la familia. Y este es un tema muy serio, hermano. O sea, es tiempo. Es tiempo de pararse en el camino y de decir por dónde estoy caminando, por qué senda, por qué camino estoy caminando. Quiero darle un ejemplo de un hombre insensato. ¿Hay un ejemplo de un hombre insensato en la Biblia? Sí, hay un ejemplo de un hombre insensato. Léase Primera de Samuel capítulo 25. Ahí vas a escuchar la historia de un hombre insensato. Y este hombre insensato, si vemos el versículo 3, como dice aquí la Biblia de las Américas, el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Entonces, mire, cuando nosotros buscamos esa palabra Nabal,
en su original significa insensato. significa No le ponga ese nombre a su hijo. No le ponga a su Por hijo favor. Nabal, por favor, que ya lo va a marcar para toda su vida. Nabal significa insensato. Y a veces elegimos nombre por lo que, mira qué bonito Qué bonito suena, pero hay que averiguar ¿Qué el es lo que nombre. significa el nombre? Exactamente. Entonces Nabal significa insensato. Y encima de este Nabal era un hombre rico. Sí, sí, claro. Era un hombre rico, tenía riqueza. Para ser insensato le había ido bien Para en la ser vida. le había ido bien, pero ¿sabe? Yo creo que le estaba yendo bien porque a su lado tenía una mujer inteligente, Exacto. hermosa, pero también sensata. Dice de que este Nabal era áspero, quiere decir que su conducta era bien rebelde. Sí, sí. Su conducta era así, de esos, así usted lo veía y era como ver un limón ahí. Ajá. Tenía Con cara cara como de de limón ese hombre. ¿Ah? Dice que era malo. Malo, o sea, de encima que era malo. había maldad en su corazón. Sí. Y otra cosa, su insensatez lo dominaba. Porque cuando usted lee esta historia, el rey David se acercó para que le pidió ayuda. Y este hombre trató a David como si David fuera un siervo huyendo de su amo. Y sabe que David venía a matarlo y a acabarlo, sí. se puede decir. Pero por la intercesión de su esposa, Abigail, que sí era una mujer sensata, ella impidió de que David ensuciara sus manos con este insensato. Sí. Entonces, Dios tuvo misericordia de ella. Dios tuvo misericordia de ella. Murió. Después se murió, sí. Se murió 10 días después. 10 días después se murió. Por eso lea Sí, ese historia. capítulo. 10 días después se murió. Pero este hombre era la insensatez en su más alto nivel, se puede decir. Sí. Ahora, hermanos, el tiempo se nos va acabando. Nos quedan 17 minutos y tenemos que ir. ¿Cómo recuperamos la sensatez? Sí. Débora, Bueno. ¿cómo recuperamos la sensatez? ¿Cuándo comienza esa recuperación? Comienza cuando Cristo llega a nuestro corazón, porque ahí cambia todo, todo, todo. Como dice aquí en Tito 3, versículo 3 al 5, dice de esta manera: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, tanto ustedes como nosotros, todos aquellos que puedan escuchar este programa, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros habríamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya, qué hermoso es el Señor. Tu recuperación comienza cuando tú recibes a Cristo, hermano, amigo. Cuando tú te detienes en esa senda y dices, ¿sabes qué? Ya me cansé de ser un hombre naval, un naval. No quiero ser un Yo no naval. quiero seguir siendo un naval. No. No quiero seguir viviendo una vida insensata. Todos éramos insensatos, Así es. pero cuando vino Cristo a nuestro corazón, cuando abrimos nuestra vida a Él y le aceptamos como nuestro Salvador, ahí comenzó nuestra recuperación. Y nuestra recuperación, hermanos, no es solamente, no solamente hay un inicio de esa recuperación, sino que tiene que comenzar el Señor a desarraigar cosas de nosotros y a plantar lo nuevo de Él. Tiene que trasplantar nuestro corazón. Claro, tiene que hacer un trasplante, un cambio de corazón. Éramos no entendidos, ahora tenemos que hacernos entendidos en la voluntad de Dios, porque ahora ya no vamos a seguir haciendo nuestra voluntad, ahora vamos a vivir para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Mire, estos versículos, hermanos, no es que los buscamos por buscarlos, sino que estaban ahí. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor.
Así es. Ah, así o sea es. de que eso no me lo va a decir el hermano ahora. No, eso lo tiene que investigar usted. Usted mismo tiene que doblar sus rodillas, buscar al Señor en oración, Aleluya. meterse con las escrituras, pedirle, preguntarle al Señor cuál es el camino por el que debo de andar, preguntar cuál es tu voluntad para con mi vida. No es cosa de que otro te lo va a decir. Eres tú, hermano, amigo, que tienes que hacer esa elección por sí mismo, porque Claro. el Señor nos ha dado libre albedrío, Así Débora. es. Nadie nos está torciendo el brazo. Nadie por si nos está acaso. torciendo el brazo. Aquí usted tiene que... No es que si su esposa se convierte, usted se... No, así tampoco no es. Es un cambio de corazón, es un cambio de actitud, mi Y es hermano, personal. amigo, querido. Y es personal. Es muy personal. Por tanto, dice, no seas insensato, sino entendido en cuál sea la voluntad de Dios. Así es. Inclusive en Daniel nos habla de que íbamos a ser entendidos. Hay un grupo también, los hijos de Isaacar, dice que ellos eran hombres entendidos en los tiempos. O sea, en otras palabras, eran hombres sabios, Sí. prudentes, sensatos. Pero esto no lo vas a adquirir solamente en este programa o en otros programas que escuche o en una predicación. Esto de estar recibiendo la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios, esto tenemos que renovarnos de Así día a es, día. hacer todos los días. Es algo de todos los días y es como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu entendimiento tiene que ser transformado, tiene que Todo ser el tiempo. renovado todos los días. ¿Para qué? ¿Con qué razón? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios siempre Gloria a es Dios. agradable y perfecta. Sí. Cuando las cosas no salen así como que uno quiere, entonces hay que ver, ¿es la voluntad de Dios lo que está pasando o no es la voluntad de Dios? Pero la voluntad de Dios siempre la vamos a recibir de una manera agradable y de una manera perfecta. Entonces Así es. es necesario, hermanos, que seamos entendidos. Una de las maneras que tú recuperas la insensatez es cuando te haces entendidos de lo que Dios quiere para con tu vida, de el tiempo en que estamos viviendo. Otra de las razones por la cual comenzamos a recuperar la sensatez es cuando Caminamos en sabiduría. caminamos en esa sabiduría en de Dios, sabiduría. como dicen en Santiago 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí somos sabios, cuando en nuestra conducta se nota. No como Nabal. No como Nabal. Nabal tenía, era todo lo contrario. dice que tenía malas conductas. Pero malísima. Así lo dice también en Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí estamos diciendo todo lo contrario de lo que era ser el insensato. Y esta no es la sabiduría de hombre, esta es la sabiduría que viene de lo de alto. lo alto. O sea, la sabiduría de Dios, que es pura, Gloria a pacífica, Dios. amable, Santo. benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Cómo no va a querer uno ser sensato, querer ser sensato con todas estas bendiciones que nos da Con el todas Señor? estas cualidades. Tremendo. Aleluya. Amén. Gloria Nos quedan a Dios. luego Nos quedan 10 minutos minutitos. y yo creo que ya podemos ir concluyendo para no hacerle, Gloria a Dios. para no cansarles de más. Hemos estado desarrollando el tema recuperando la sensatez. Creemos de que así como Juan el Bautista trajo un mensaje con esa unción de Elías, y donde el Señor le envió para que él hiciera volver el corazón de los hijos a los padres, recuperar los rebeldes a la sensatez y preparar al pueblo para esa venida
eminente de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo que ya estamos pronto a su venida. Entonces hemos hablado muy brevemente, hermano, usted puede analizar mucho más. Hay otros aspectos que podríamos hablar en cuanto a ser una persona insensata, pero nosotros quisimos tomar por lo menos 3 solamente. Había más, pero no da el tiempo. De que cuando andamos en caminos insensatos, esos son caminos que nos llevan a la muerte. Cuando andamos en caminos insensatos, son caminos que contaminan nuestro corazón. Y también hablamos de que la insensatez arruina tu vida. Y no solamente la tuya, toda la que está a tu alrededor. Tu generación la arruina. Claro, ¿por qué? Porque miren, hablamos de sacerdocio. Hablamos de, y hay muchos ejemplos de hombres insensatos en la Biblia, pero no tenemos tiempo para eso. Pero una de las cosas que también el Señor le envió a este profeta de Dios, a Juan el Bautista, era de que preparara a su pueblo para su venida. Y todos estos mensajes, hermano, es porque queremos que estés listos, queremos que estés preparados. Queremos que cuando suene esa final trompeta, usted también pueda ser levantado. Aleluya. Con esos que van a ser arrebatados en su parousia. Así es. Mire lo que dice Marcos capítulo 25, versículo 1 y 2. Un versículo muy conocido, muy mal a veces interpretado. Pero mire lo que dice ahí. Lo leo. Sí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Eso dice Mateo 25, 1 al 2. ¿Puedes leer Mateo 25, 10 también? Dice así: mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Dice de que había 5 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Dice de que, si usted sigue leyendo, aquí en Mateo capítulo 25, ahí nos habla de que a medianoche escucharon decir, viene el novio. Entonces las insensatas se pararon rápidamente y dijeron, ¿podrían darnos de ustedes? Le preguntaron y las otras dijeron, lo siento, lo que tenemos y lo que hemos guardado es porque nosotros nos preparamos y no la podemos compartir. Entonces dice que ellas en ese momento salieron a buscar en algún lugar a poder comprar. Pero dice que mientras llegó el esposo, ¿por qué leí esta versión? El esposo, porque ya venía casado. Claro. Ahora, él no venía a casarse con ellas, porque muchas veces interpretan de que él venía a buscarlas a ellas. Él no venía a casarse con ellas. Él ya estaba casado, él ya se había casado con la novia. Lo que pasa es que había una tradición en ese entonces, y la tradición era de que había, por así decirle, un cortejo, un desfile, damas de compañía de la novia, por así decir, y era un privilegio que doncellas fueran elegidas para ser damas de compañía de la novia y del novio, y eso era lo que está sucediendo en este versículo. Este versículo nos enseña a estar preparado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo compara con esta venida que pronto habremos de ver, y lo compara haciendo una semejanza con este grupo de jovencitas, de doncellas, estas damas de compañía que le habían dado este privilegio de prepararse para poder participar. Vemos de que ellas, hubo 5 que fueron prudentes, 5 que fueron imprudentes. Y esto habla de que las 5 que fueron prudentes fueron sabias. Ellas guardaron una reserva de aceite en sus vasijas. Ellas supieron esperar el tiempo de la venida y se prepararon como se debía. Mientras tanto, usted ve la otra que también le habían dado este privilegio, que no se prepararon, que fueron insensatas y que a última hora quisieron sacarle el aceite de las otras que estaban al lado suyo. Ya era tarde. Y ya era tarde. Y se me está volviendo esto, Débora. Y dice que cuando ya este novio, porque dice que el novio primero iba a buscar a estas damas de compañía, luego buscaba a la novia, ya venía casado, por supuesto. Dice que luego iban al lugar del banquete, donde se celebraban las bodas, que a veces tomaba hasta una semana. Y dice que luego cerraba la llave de la puerta y nadie entraba.
O sea, de que así decía una tradición judía, dice en ese entonces. Entonces, hermanos, seamos sabios. Si nos estamos preparando para su venida, no se canse, no se agote. El Señor es fiel. Él prometió que vendría y va a volver. A la verdad, muchos dicen de que su venida está como alargándose, como que dicen que viene, pero nunca viene. Pero si Él prometió que vendría, Él va a venir. Lo único que a usted le toca es seguir guardando su aceite, renovándose todos los días, viviendo una vida sensata, siendo de luz en medio del mundo en que vivimos, predicando el Evangelio, andando en la verdad. O sea, esa es la vida que tenemos que seguir llevando. Aleluya. Gloria Ahora a Dios. la pregunta es, ¿en qué grupo queremos estar? ¿En el grupo de los sensatos o en el grupo de los insensatos? Yo creo que está claro en cuál queremos estar. Gloria a Dios. Qué importante y qué maravilloso. Ya se nos está acabando el tiempo y queremos terminar con este último pasaje aquí que está en Salmo 69, versículo 5, que dice: Dios, ahora póngase la mano en su corazón y piense estas palabras. Dígale: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Hermano, amigo que nos está escuchando, no podemos ocultarle nada al Señor. Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. Pero es importante decírselo y autoanalizarnos nosotros mismos. Antes de decir con nuestra boca insensateces, tenemos que pensar y no solo echarle la culpa, como decimos muchas veces, ¿no? Que el Señor, o peor, el diablo, Dios lo reprenda. O mi mujer. Mi mujer, o el marido, o el hijo, cualquier cosa. Pero primero pensar nosotros mismos: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Y hable con el Señor, que le haga ese trasplante de corazón cada día hay que decírselo al Señor, porque bueno, tenemos que renovar nuestra mente todos los días. Y el Señor quiere que nos recuperemos, hermano. Pensando en este gran profeta de Dios, el profeta Elías, cuando él se encontró allí con esos sacerdotes de Acera y los sacerdotes de Baal, y con el pueblo, por supuesto, que estaba presente. En ese tiempo el pueblo estaba viviendo un tiempo de idolatría, porque adoraban en los montes altos, seguían otros dioses. Y me gustan las palabras, Primera de Reyes, capítulo 18, si no recuerdo muy bien, ahí usted puede leer la historia. Dice de que este hombre se levantó, el profeta Elías, y le dijo al pueblo, Israel, y hoy el Señor te dice a ti también: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar dividido entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar sirviendo a dos señores? ¿Hasta cuándo vas a seguir andando en un camino de insensatez? Él les dijo: si el Señor es Dios, síganle. Pero si el Señor, entonces sigan a Baal. Pero no podemos seguir divididos, porque la Biblia lo dice, hermano, que no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a despreciar al otro. Y cuando habla de división, porque él estaba hablando que tenían sus pensamientos divididos. No podemos un día estar con el Señor y otro día viviendo una vida insensata. Aleluya. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día que podemos acercarnos con plena confianza. Él no está aquí para apuntarte con el dedo acusador, porque si fuese así tendría que apuntarnos a nosotros en primer lugar. Él está aquí porque quiere darte vida, Él está aquí porque quiere darte libertad, Él está aquí porque quiere darte sensatez. Él quiere que vuelvas a ser entendido. Aleluya. Él quiere que vuelvas a las sendas antiguas. Él quiere que vuelvas a ser ese hombre, esa mujer que le amabas. A veces hablamos del primer amor, hermanos, pero el primer amor siempre ha estado allí. Es cosa de tomar una decisión, no por sentimiento, no porque
la masa o los que están a tu alrededor te lo impulsa, sino porque tú mismo has decidido en tu corazón seguir a Cristo. Y ese es el deseo de nuestro corazón en esta tarde, que tú puedas recibir al Señor como tu Salvador, y dejes de ser un Nabal, dejemos de ser, porque me incluyo, dejemos de ser insensatos y nos volvamos en una gente sensata, un pueblo que ama a su Dios y que obedece, que ya no es rebelde, sino que ahora obedece a su Dios. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, agradecidos como siempre, sabiendo, Dios, de que dependemos de ti, Señor amado. Damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio de nosotros. Damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres aquel que produces el hacer como el querer en cada uno de nosotros. Damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos de que tú eres aquel que estás en nosotros, dentro de nosotros, para guiarnos a toda la verdad, porque en la suma de tu palabra está la verdad, Señor amado. Padre, te clamamos para que tú puedas derribar en esta hora, en el nombre de todo ese muro, Señor, que se ha levantado, Señor, de poca sabiduría, todo ese muro de ignorancia, todo ese muro, Señor, que a veces nos hace andar en caminos, Señor, que son caminos de muerte, Señor, que nos contaminan y que al final arruinan no solamente nuestras vidas, sino arruinan la vida de los que están alrededor de nosotros. En esta hora te clamamos misericordia, Señor, y te pedimos tu ayuda, Señor, para todo aquel que con corazón sincero se acerca a ti en esta tarde. Te lo pedimos, te lo suplicamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Perdonen si nos pasamos 1 o 2 minutos, pero así como el Señor los perdona a ustedes también nos van a perdonar a nosotros. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Será hasta una segunda ocasión y que el Señor les bendiga. Un abrazo, un beso a todos. Chao, Amén. chao. Chao, chao.